Vamos a hacer la bendición antes de la lectura de la Torá. Barú Adonai Ameburak, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Barú Adonai Ameburak Leolam Baed, bendito es Adonai, el que es bendito por siempre. Barú Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol. Amin Benatan Lanu Torato. Barú Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah en Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a hablar de esta de los primeros frutos, o Yom HaBikurim, o fiesta de las primicias. Es una sombra profética de la resurrección de Yeshua. Levítico 23, 9, 14 nos dice: habla Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, seguéis sus mies y traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seas aceptos. Al día siguiente del reposo lo mesará. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, un holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh, con olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Ahí sale la primera primicia que se da, porque no se da solamente una primicia. En Israel se da una primicia cada vez que se hacía una cosecha. Entonces, primicia no es solamente una vez en el año, como veíamos que allá en enero que primicias. No es solamente una vez en el año. Durante el calendario bíblico habían varias primicias que se daban de la cosecha tenida de un tiempo a otro tiempo. Y esta es la primera cosecha, que era la cosecha de la cebada. Que la gavilla de la cebada, hoy lo vamos a ver, se mecía. Y fue en la fiesta de primeros frutos cuando nuestro amado Yeshua resucitó. Yeshua se presentó a sí mismo como primicia de la cosecha. Al tercer día resucitó. Por eso, al tercer día de haber celebrado Pascua es la fiesta de las primicias. Entonces, 14 de Aviv tenemos Pascua y 16 primicias, y empezamos con Teodelomero. Todo conecta. Yeshua es el primogénito, la primicia de, y vamos a mirar, según Mateo 1:23, es el primogénito de Miriam o de María. Hebreos 1:6 nos dice que es el primogénito del Padre. Colosenses 1:15 nos dice que es el primogénito de toda la creación. Apocalipsis 1:5 nos dice que es el primogénito de entre los muertos. Romanos 8:29 nos dice que es el primogénito de muchos hermanos. Primera de Corintios 15, 20, 23 es primicia de los resucitados. El primero que resucitó. Apocalipsis 3:14 nos dice que es el principio de la creación de Yahweh. Colosenses 1:18 nos dice que es el preeminente, es decir, el primero. Primera de Corintios 15, 20 nos dice que es primicia de los que duermen y resucitarán. Juan 20:17 nos dice que subió al Padre a presentarse como primicia. Por eso fue el tercer día. Por eso el tercer día Yeshua no podía ser tocado todavía, porque no se había presentado como primicia delante del Padre, porque él tenía que obedecer la Torá del Eterno. Ahora, Juan 20:17 dice: Yeshua dice a María Magdalena, no me toques porque no he subido al Padre. ¿A qué? A presentarme como primicia. Pero el mismo día, al anochecer, se presenta a los discípulos y permite que Tomás toque sus manos y pies. ¿Qué significan esas palabras? Que no se había presentado como primicia, como esa primicia que la palabra nos dice que es Yeshua. En la fiesta de los primeros frutos, Yeshua se ofreció al Padre a sí mismo como la primicia. Mire lo que nos dice Primera de Corintios 15, 20. Yeshua ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En aquel día se ofrecía delante del Padre los primeros frutos o las primicias. ¿Cuándo? Cuando fue la resurrección de Yeshua. Luego, cuando celebramos primicia, el mayor acontecimiento para nosotros los creyentes en Yeshua
es que Él no está muerto, es que la tumba está vacía, es que nuestro Padre sopló vida nuevamente en Él y Él volvió a la vida y venció la muerte. Y fue la primicia de muchos hermanos que vendrán detrás de Él. Entonces, es Yeshua misma nuestra mayor primicia. ¿Cuál era la ofrenda que Yeshua presentaba al Padre? Su propia sangre. Porque la sangre era ofrecida en el altar para la remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Una vez cubierto nuestro pecado, es decir, celebrado Pesach y el cordero es ofrendado, presentada la ofrenda a Yahweh, entonces en Yom HaBikurim comenzamos la cuenta del Omer, el camino de ascenso y purificación para llegar a Shavuot, a Sinaí, donde la Torá será puesta en nuestros corazones. Entonces, a partir de Yom HaBikurim comenzamos la cuenta del Omer. Se comienza la cuenta del Omer y se finaliza con Shavuot, donde se presentaban las primicias de las cosechas. También se presentaba primicia al principio de una cosecha y luego al final de otra. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, el entendimiento de la ceremonia de la fiesta. La celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos, la primera en ser cosechada. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. Y esto debía hacerse el día después del sábado del Shabbat de Pesach. También debían presentarse las demás ofrendas prescritas con la gavilla, la décima de flor de harina, etcétera, etcétera. Deuteronomio 26:1-2 nos dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Yahweh tu Dios te dará y las pondrás en una canasta e irás al lugar donde Yahweh tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Entonces se presentaban primicias de los 7 símbolos que identificaban a Israel. Las 7 especias se presentaban y se presentaban las primicias de todo lo mejor de la tierra de Israel. Donde quiera que habitéis, donde quiera que estemos. Nos dice que Shabbat, Levítico 23:3, 6 días trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis de día, el día de reposo es de Yahweh, donde quiera que habitéis. Ahora, fiesta de primicias, Levítico 23:21, convocaréis este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, todos estos días podríamos decir que son santas convocaciones, días de reposo que el Eterno nos convoca a escudriñar nuestro propio corazón. Entonces venimos de Pesach, luego pasamos por primicias, ¿cierto? Que es el comienzo también del Omer, y ahí también tenemos una santa convocación. Tu comunidad congregación es un microcosmos de la congregación de Israel y el lugar de adoración. E irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, donde quiera que habites. Entonces no hay templo en Jerusalén, donde quiera que nosotros habitemos, no importa en la diáspora, se espera que usted ese día se reúna, bien sea con su familia, en este momento, en comunidad, y celebre las fiestas, y suba a las fiestas del Eterno, y haga memorial, y no pase desapercibido ese día. Deuteronomio 26:1, cuando hayas entrado, esa es la parashá Kitao, en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces ahí tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. La palabra hebrea para primicias ha sido traducida como primicias, pero es reshit, que significa lo primero. El propósito de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian, es mostrarle al Eterno que es el primero en nuestras vidas, es el reshit de nuestra vida.
¿Mm? Él es el primero en nuestra vida. Entonces, en primicias, ¿qué ofrecemos? Nuestra propia vida, y le damos prioridad a Él, y empezamos un camino donde el propósito es entregar esos frutos por los que nos va a conocer la gente alrededor de nosotros delante del Eterno. Padre, mira, aquí estoy purificándome, estoy limpiándome, yo soy primicia, tú eres primero en mi vida y yo soy primicia junto con mi hermano Yeshua, entonces yo me presento delante tuyo. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y también del primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Las primicias eran santas ante el Señor. El concepto de las primicias o el primogénito constituye un tema principal en la Biblia. Y aquí usted puede apartar también su primicia de lo primero que haya podido recibir. Aparta su primicia y la presenta el día de Shavuot. Es una ofrenda de gratitud y es una ofrenda de consagración. La fiesta de las primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre su pueblo. La ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y Abel, donde ellos también presentaron ofrenda al Eterno. Ahora, ¿qué es eso de primeros frutos? Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, del mundo y los que en él habitan. Desde el principio de los tiempos, Yahweh nos ha pedido las primicias y lo mejor para que sea dedicado a Él. Te voy a dedicar el mejor tiempo, te voy a dedicar lo mejor que yo tengo, te voy a dedicar mi servicio, lo primero y lo mejor será para ti. Éxodo 13:2 nos dice: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombre como animal me pertenece. Es decir, es kadosh, es santificado, es separado, es santo, te pertenece a ti, eterno Elohim. Por eso el Eterno pedía la consagración del primogénito, porque todo lo primero debe ser consagrado al Eterno. ¿Por qué? Porque si yo consagro lo primero, consagro todo lo demás. La representación es la primicia, pero consagro todo lo demás. Consagro mis finanzas del año, consagro mi familia, consagro mi comunión con el Rey en este nuevo año, donde voy a estar ahí, donde me voy a consagrar para ti, donde te voy a buscar, donde voy a buscar tu rostro, donde voy a querer agradarte, donde voy a santificarme y hacer separación entre lo que te agrada y lo que no te agrada. Es una ofrenda profética, no una gestión de casinos religiosos como estamos acostumbrados a ver. La palabra hebrea para primicia significa una promesa por venir y comparte la misma raíz que Bekor, como la palabra que significa primogénito. Es la promesa que viene, ¿cierto? Yeshua que nuevamente vendrá por nosotros. Habían 3 ciclos de cosechas, entonces habían 3 primicias anuales, que era lo que yo les estaba diciendo. Una era trigo, la otra era cebada y la otra era frutas, y se presentaban en Shavuot. En Shavuot se presentaba la primicia de las 7 especias de Israel, que granada, que cebada, que trigo, que leche, que miel, de las 7 especias de Israel se presentaban al final de la jornada en Shavuot, en la fiesta de las semanas. Proverbios 3:9 dice: honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿De qué nos habla ahí? De que ya no tenemos cosechas, ¿cierto? Ya no papas, ni trigo, ni cebada, no nada de eso, pero sí tenemos la primicia de lo que nosotros ganamos, del sudor de nuestra frente, del trabajo que tenemos, y esa primicia se aparta. La cantidad no la dice la Torah, simplemente usted la aparta para consagrar sus finanzas del año. ¿Y eso cuándo se hacía? Comenzando el año bíblico. Comenzando el año bíblico se lleva a cabo la consagración de las primicias de ese año, de todas las cosechas que habrá. ¿Estaba limitado al diezmo solo a los productos de la tierra? Vamos a mirar.
Pero también debemos observar que la frase diezmo de todas las cosas se refiere a otros productos no agrícolas. Igualmente, en Proverbios 3:9 se nos dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dios quiere que lo honremos con todos nuestros ingresos, no solo con los productos de la tierra, porque obviamente ya sabemos que pues ya no tenemos ese cosechar de la tierra, pero sí producimos. Entonces sería contradictorio asumir que Dios esperaba que solo los agricultores diezmaran, eximiendo a todos los demás de esta obligación. No, al contrario. Ya no hay templo, entonces yo ahora distribuyo mi diezmo. ¿Y cómo lo distribuyo? La viuda, el huérfano, el desamparado, el lugar donde yo me estoy alimentando espiritualmente, la persona que ha puesto para que me enseñe Torah, ¿cierto? Que hace ya las veces como digamos del papel de ese sacerdocio. Esos son los destinos del diezmo que se reunía en la tierra de Israel y que se llevaba y que se presentaba. Entonces, de ahí se hacía la distribución. Entonces, por ejemplo, que si usted lo trae a donde lo va a colocar, que esta persona lo distribuya para ayudar a aquellos que lo necesitan, para ayudar y colocar la ofrenda de aquellos que lo necesitan. Muchos creen que el diezmo se limita a granos y frutas. Si el diezmo solamente se traía en grano o de frutas, quiere decir que solo los que cultivaban la tierra estaban obligados a traer el diezmo. ¿Y qué pasa con las personas que tenían otro oficio? Los herreros, los artesanos, los carpinteros, ¿ellos estaban excluidos del mandamiento? De ninguna manera. Por supuesto que no, y de hecho Yeshua nos lo muestra en Mateo 23 y en Lucas 18, 11, 12. Usted puede ir a las citas y constatarlo. Ahora, vamos a aprender cómo se manejaba todo esto en el tiempo del segundo templo. Las personas que creen que todos se traían animales o grano, tienen un total desconocimiento de las escrituras y de la cultura. ¿Por qué? Porque en el segundo templo había hacia el costado del lado derecho unos graneros, unas bodegas donde se colocaba, la ofrenda para las primicias, donde se colocaba el diezmo, donde se colocaba, se me olvida ahorita la otra regulación, la ofrenda por la redención de Tarría, del que tenía Sará, del que tenía lepra, ¿sí? Todo eso se recopilaba en unos lugares especiales en el segundo templo y se llevaba. Entonces no era solamente animales o grano, también se traía el dinero. Ahora, Macón, miremos esta palabra Macón, Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Yahweh tu Dios te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar Macón, es lo que nos dice el versículo en el hebreo. Y la palabra Macón, que aparece aquí en el hebreo, que es que Yahweh tu Dios escogiere para habitar allí su nombre, significa, esa palabra Macón se usa para indicar un lugar sagrado, un lugar donde tú sabes, ¿cierto?, que eso va a dar fruto al 100%, el lugar donde tú te estás alimentando espiritualmente, el lugar donde tú estás creciendo, el lugar donde tú has visto que te están llevando a la obediencia de la Torá. Entonces, ese lugar Macón, ese lugar apartado, ese es el lugar donde el Eterno escoge para hacer habitar allí su nombre. Y habitar es la palabra Shakán, que significa habitar y establecer. Y esta frase, se sabía que se refiere al lugar donde se manifestaba la gloria de Yahweh, llamado la Shekinah, Shakán. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces estableció, hizo Shakán, hizo diferencia, colocó, puso, estableció allí su gloria, colocó unos querubines, ha establecido que en ese lugar se manifiesta la gloria de Adonai.
Entonces, nosotros podemos ver cuando miramos en contexto, por ejemplo, este libro que nos habla del templo, cómo hace una comparación en lo que es el tabernáculo que el Eterno le instruyó a Moshe a hacer con el Edén, porque así como se ven estos lugares de santidad, mucho de mayor santidad, aquí también a medida que el sacerdote entraba a un lugar mucho más santo y mucho más santo hasta el lugar, al llegar al lugar santísimo. Y él se presentaba delante de la cortina que tapaba el arca, donde estaba la ofrenda del Ketoret, del incienso, para presentarse delante de Elohim. Entonces no hay templo, no hay tabernáculo, pero la congregación de Yahweh es Kadosh. A través de la obediencia de los mandamientos se santifica el lugar donde tú recibes, donde tú te alimentas, el lugar donde recibes esa dirección, donde la gloria de Adonai se manifiesta. Esa también es Kadosh. La Shekinah se menciona cómo se manifestaba en el tabernáculo y el templo de Jerusalén en toda la literatura rabínica. También se informa que está presente en los actos de oración pública. En la Mishnah el sustantivo se usa 2 veces, una vez por el rabino Hanayah ben Teradión. Si 2 se sientan juntos y las palabras entre ellas son de la Torah, entonces la Shekinah está en medio de ellos. Y el rabino Alafá ben Dosá decía, si los hombres se sientan juntos y se ocupan de la ley, la Shekinah descansa de entre ellos. Entonces, cuando nosotros nos podemos estudiar Torah, nos reunimos a estudiar Torah, ahí reposa la Shekinah del Eterno, porque la palabra del Eterno es apartada, es Kadosh, es llena de su rúa, es viva, es eficaz, nos va santificando, nos va purificando, nos va limpiando. Y tú ves que la palabra obra en tu atmósfera, obra en tu entorno, purifica tu entorno. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, allí está tu presencia. La Shekinah está sobre los lugares de las convocaciones y son el lugar de la presencia de la Shekinah donde habitaba el nombre de Yahweh. Isaías 4:5 nos dice, y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, habrá una jupa y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces, la Shekinah que se reposó allí en el monte de Sión, monte Sinaí, que formó una jupa, un dosel, que eso es lo que representa la jupa, la gloria del Eterno sobre los novios, es ese abrigo, es ese escondedero donde en la presencia del Eterno reside, en el lugar donde se estudia Torah. El término legal cuando no aceptas llegar a la Santa Convocación. Técnicamente, ¿qué pasa cuando no llegas a una convocación? Ocurre un desacato cuando fallas o decidas no aceptar presentarte delante del Creador y tu Rey en el día de su convocación. Estás desacatando las órdenes del Rey. Por eso es tan importante que ese día nos congreguemos, nos reunamos como familia, hacemos un seder, que el Shabbat no pase desapercibido, que ese día nos convoquemos como familia, que ese día nos reunamos, que ese día sea día de reposo. Es aquí donde encontramos que Yahweh, habitando en la Shekinah, el dosel, la cubierta del soberano sobre el lugar de su convocación, donde se congregan en los días Kadosh, en los días sagrados, en los días apartados. Y nosotros necesitamos que esa presencia Kadosh habite dentro de nuestras casas, y como está dentro de nuestras casas, la misma gloria del Eterno va santificando nuestra familia. Ahora, ese término Santa Convocación es la invitación y llamado del Rey a través de su derecho soberano y legal sobre ¿qué? Sobre mi vida, porque si Él es mi Rey, si Él es mi hacedor, si yo le pertenezco, Él tiene un derecho sobre mí legal, y con esto muere y no existe tu libre albedrío, simplemente deja de ser. Hacer otra cosa es rebelión, resistencia a la autoridad y obstrucción de la justicia de ¿quién? Del Eterno. Que yo me dedico a otra cosa, no, es rebelión, es resistirme a la autoridad. Mi Rey me está citando, mi Rey me está llamando, mi Rey me dice que esta semana yo tengo que hacer esto y esto, mi Rey me dice que yo tengo que contar el Homer, mi Rey me dice que yo tengo que reunirme.
y tener una cena en Shabbat. Mi rey me dice que yo tengo que hacer diferente ese día de Shabbat. Mi rey me dice que tengo que comer en Pesach. Es mi rey el que manda. Mi libre albedrío tiene que morir, y metas en la cabeza eso, porque hasta que yo no muera a mi ego, a lo que a mí me parece y a lo que yo opino, yo voy a seguir resistiéndome y obstruyendo la justicia del Eterno en mi vida, en mi casa y en mi familia. Yo voy a ser la piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues es el derecho del soberano de congregarte en el día y el lugar que él ha decretado como Kadosh. Eso es un moed, una cita. Y el lugar donde ¿qué? Donde puso su nombre, donde habita su nombre, donde se estudia Torah, donde me alimento, donde viene mi sustento y mi pan. Y aquí terminamos. Vamos a hacer la oración después de la lectura de la Torah. Barjú et Adonai Ameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bahar Banu Mikol Amin Benatan Lanu Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah, bendito eres tú Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu Eterno, que nos das la Torah en Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica, Yesimeh Elohim, que Efraín, Bejimanashes, Yesimeh Elohim, que Sara, Ribka, Rahel, Melea, Lleva Bereja, Yahweh, Beishmereja, Yael, Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisada, Yahweh, Panadeleja, Beyacen, Leja, Shalom, Besamuel, Chemial, Bene Israel, Baania, Barejel. Que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, que Adonai te bendiga y te proteja, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Adonai dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén.